Ok, ok, en este video voy a resumir y juntar todas las locuras que yo estuve en Europa en este año que me fui. ¿Por qué me fui? Porque básicamente mis viejos me dieron la oportunidad de irme y yo dije, ok, me voy, hice la ciudadanía. Los primeros 3 meses hice la ciudadanía, ahí estuve con argentinos y todo bien, no pasó nada. Después voy a buscar un trabajo como cualquier persona normal. Y entonces me meto en la página de buscar trabajo, allá sale un trabajo bastante rápido a los días. Bueno, esta es la primera locura, ojo, porque tenía 3 meses de alquiler para hacer la ciudadanía. Y yo me acuerdo que, no sé, como el 20 de noviembre, ponele, me acuerdo que el alquiler del departamento, que yo vivía ahí con 4 argentinos más, éramos 5. Y me acuerdo que el alquiler se terminaba el 9 de diciembre y yo me acuerdo que me puse a buscar trabajo, una locura, no me acuerdo cuándo me puse a buscar trabajo, pero, pero el trabajo apareció como, no me acuerdo, una semana o 2 semanas antes de que se termine el alquiler. Si yo no encontraba trabajo, no sé dónde iba a ir a parar. Igualmente, fui a parar, ahora ya les voy a contar, ¿no? Fui a parar a otro, no fui a parar al trabajo porque ahora ya les cuento lo que pasó. Esa es la primera locura, ¿no? Quien hace eso, o sea, yo no sé, por eso siempre digo y lo repito todo el tiempo, no sé qué tengo en la cabeza, no sé qué pasa por mi cabeza. Yo no pienso. O sea, cualquier persona normal hubiese buscado trabajo tipo, no sé, un año, tiempo antes, o los 3 meses que estás ahí en Italia, te pones a buscar trabajo 3 meses, no al pedo, pero se entiende, ¿no? Sin trabajar, estuve ahí haciendo la ciudadanía y me pongo a buscar trabajo 10 días antes de que se termine el alquiler. Eso, primera locura, ¿no? Y después yo no entiendo por qué mi hermano no me avisó de eso, ¿entendés? No se dio cuenta, se le pasó, por qué mis viejos no me dijeron no deberías de estar buscando trabajo. Yo creo que todo conspira de alguna manera para que, no sé, no, eso no, hay algo por detrás que no deja que ciertas cosas pasen, como por ejemplo yo que tenga ese trabajo en ese momento. Entonces, bueno, ponele, yo me fui un 4 de diciembre, me acuerdo del departamento, el alquiler se terminaba el 9. Entonces, bueno, aparece yo siempre en el rubro de la jardinería, el campo y todo esto. Entonces aparece uno, tengo una entrevista con un italiano, yo no sabía nada de italiano, no sabía nada de inglés tampoco. Me hace la entrevista, todo ok, y yo ya me olía muy raro todo, ¿no? Ya lo sentía muy fricción, ya lo sentía, ya me estaba oliendo mal y no me gustaba nada. Pero bueno, también ahí ya empezaba a conocer los italianos, que eso es para otro video, pero solamente digo que no me agradan los italianos, ¿sí? Y mucho menos los sicilianos. Entonces, bueno, voy al lugar. También lo que tienen los sicilianos que son unos desastrosos, no son organizados para nada, se toman todo a la ligera, tienen cero valoración por las personas, una falta de respeto total, o sea, te tratan como si fuera una basura. Así son los sicilianos, así son los italianos en general, pero sobre todo los sicilianos. Entonces, me hace la entrevista. Entonces, bueno, hasta ahí todo ok. Cuando voy, ya me olía raro. Cuando voy al punto de encuentro, para que yo ahí ya me voy del departamento, me voy a un aeropuerto. Esto fue exactamente en Catania, Sicilia, Italia. Ahí en el aeropuerto de Catania me pasa a buscar este tipo, que primero es súper desorganizado porque me mandaba, o sea, no es una persona dedicada, ¿entendés? Contrató como un empleado que yo el perfil lo recumplía, yo
Le encanté al tipo en cuanto profesionalmente, incluso después me seguía buscando cuando yo ya lo bloqueé de WhatsApp y todo, pero o sea, le encanté el perfil porque realmente era para eso. Y bueno, entonces llego al aeropuerto y primero me dice a una hora, después me dice a otra hora, es todo un desastre. Entonces me faltó una cosita. Me faltó que en la entrevista, primero, cuando ya tenía todo lo ok, me manda el contrato, que nunca firmé, porque al final se pudrió todo, después ya lo voy a contar. Bueno, o sea, este va a ser un... Creo que voy a contar esto nomás porque se está haciendo re largo el video. Y entonces me dice, bueno, tenés que venir encima, me dice, tenés que venir. Yo acuérdense que recién no es fácil emigrar, bueno, ir a otro país, un idioma nuevo, una cultura nueva, no es fácil, pero todo esto lo paso por arriba, digamos, todo, sin hablar de eso. Entonces en la entrevista todo ok y me dice, bueno, tenés que venir mañana. Y me acuerdo que ese día no había trenes, no sé qué pasaba que yo no podía ir. O estaba lloviendo, no me acuerdo. Entonces el chabón me dice, esto es muy siciliano, bueno, empecé a hacer estaba muy lejos, yo estaba al norte de Sicilia y Catania está como en el medio de la isla. Yo estaba de un lado de la isla y Catania al norte, pero de este lado, y Catania está de este lado, más como en el centro, bien a la orilla del mar. Entonces me dice, bueno, empecé a hacer dedo, que la gente es muy amable. Una locura, ¿entendés? Una locura. O sea, yo, un pibe que viene de otro país, recién estoy en el país, no entiendo nada, no conozco, no sé hablar, ¿entendés? Pero eso es muy siciliano, para eso ellos el día a día, es la normalidad, ellos son así. Yo escribí un libro, o sea, escribí un texto sobre Italia que está en algún video por ahí, que el video se llama Dos textos que escribí, ahí está toda mi opinión sobre Italia, si la quieren leer está ahí. Entonces hablo con mi hermano y me dice, me pasa esto me quiere pagar, este es el contrato, o sea, sí, todo bien, me dice mi hermano, todo ok. Y cuando le empiezo a contar esto, le digo, el chabón quiere, esto ya me da una paja terrible, o sea, que yo tengo que ser de mediador a ver entre qué me dice uno y qué me dice mi hermano, que claramente yo siempre voy a escuchar a mi hermano. Y entonces, no, decirle que no, que es una locura. O sea, ¿cómo te vas a...? Mi hermano ya tenía un tiempo en Italia, ya los conocía muy bien a los sicilianos, ya tuvo malas experiencias él también en Sicilia, ya dejó trabajos él hasta que se fue al norte. Muy parecido me pasó a mí también. Entonces, decirle que no, que es una locura. ¿Cómo te vas a ir a dedo hasta allá? ¿Qué? O sea, no. Y bueno, y le dije al chabón, no, lo lamento, pero el chabón me hacía la psicológica, me decía, mira, hay un montón que me quieren sacar el puesto, mentira, te voy a pagar bien, qué sé yo. Bueno, le dije, yo a días de que se termine el alquiler, literalmente iba a ir a la calle, literal, no sé dónde iba a ir a parar. Entonces le dije, no, gracias, pero no. Entonces, bueno, listo, fin. Hasta el rato me llama de nuevo y me dice, bueno, Juan, algo que me molestaba muchísimo. Y que los sicilianos no saben decir el sonido de la J o de la G. No saben decir este sonido, no lo tienen incorporado, no lo tienen en el italiano, ese sonido. Entonces me molestaba mucho que no puedan decir mi nombre. Me decían Juan, y en otro lugar donde estuve, que es donde fui a parar a un voluntariado, me decían Joan, ¿entendés? Eso me molestaba muchísimo. Que no sepan decir mi nombre. Porque, bueno. Entonces me llama y me dice, bueno, dale, venite mañana en tren, qué sé yo.
y te paso a buscar en el aeropuerto. Ok. Bueno, ok, voy al aeropuerto, ahí me tomé como 3 trenes. Recuerden que también este sistema es como nuevo, todo esto nuevo. Y bueno, llego al aeropuerto. Uno siempre está muy asustado cuando se va a un nuevo país. Y bueno, ahí en el aeropuerto estuve varias horas esperándolo. Saben que me acuerdo que cuando uno se trauma, uno se trauma, ¿no? Como que queda en shock cuando las experiencias son como así, como traumantes, ¿no? Y me acuerdo que todo lo que comí ese día, 24 horas, lo único que comí fue un capuchino y un corneto, una media luna. Todo lo que comí ese día. Y eso pasa muchísimo cuando estás traumado, cuando estás en shock. Por eso mi hermano, por ejemplo, que también tuvo sus momentos, está súper flaco. Yo no me pasó tanto así, pero suele pasar muchísimo eso cuando te encontrás gente basura como esta, ¿no? Que te trata muy mal. Entonces, bueno, me pasa a buscar él, que se iba de viaje, se iba por eso en el aeropuerto, se iba de viaje. Ya era raro el tipo, ¿no? Porque se iba de viaje a Irlanda a vender unas cosas y me iba chamullando por el celular de que era abogado también, un quilombo. Y bueno, entonces ahí me acuerdo que me pasa a buscar en un Mercedes y yo me voy con el hermano, ¿no? Con el hermano de este chabón, y este chabón se va de viaje. Entonces ahí empieza la comunicación. Yo ahí empiezo a estar bastante asustado, traumado, porque todo era muy raro, todo muy, muy raro. El chabón era un mafioso, los sicilianos tienen pinta y fama de mafiosos, y este chabón me hacía acordar, hay una serie del Pingüino que es un mafioso, este chabón era el pingüino, así literal. También en un Mercedes todo hecho mierda, viejo, mugriento, así. Y bueno, llego al lugar y también todo abandonado. Y después yo me acuerdo que me fijé en las valoraciones de Google y tenía como 3 estrellas creo, y todas valoraciones bardeándolo al vago al dueño del lugar, al que me contrató. Y encima él respondiendo las valoraciones, o sea, como retrucando y como todo mal, ¿no? Y llego al lugar y está todo abandonado mal. Yo ahí ya estaba como a 1000 por hora. El chabón me iba indicando en italiano, no, en inglés, porque yo italiano no sabía nada. Creo que inglés sabía un poquito más, pero muy poco, o sea, no podía comunicarme. Y en español, él sabía español, pero tampoco tanto, ¿entendés? Entonces de alguna forma tratábamos de comunicarnos, pero muy mala persona. Entonces también en ese momento llegan invitados de ese lugar, porque el lugar este era como de ciclismo, así, y llegaron gente que iban a andar en bici, tenían un circuito, y llega ahí el chabón en inglés, era un austriaco creo, y me empieza a hablar en inglés. Y yo ahí fue el primer como contacto directo hablando en inglés. Yo era como la primera experiencia que yo tenía. Después había saludado por ahí, qué sé yo, pero el chabón me empezó a hablar en inglés y yo le empecé a hablar en inglés. Y era la primera vez que yo hablaba en inglés. Y ahí súper traumado y también viendo las indicaciones que me daba el tipo, el dueño, en un montón de idiomas. Y yo me acuerdo que lo que hacía era sacar captura y traducirlo. Tampoco me andaba la línea telefónica que tenía, yo ahí no me andaba en ese lugar, me manejaba con el wifi. Entonces cuando me alejaba del wifi se desconectaba y yo entraba en pánico también.
Me acuerdo que ese día no comí, como les dije, no comí, lo único que comí fue un capuchino y una media luna y fui a la cocina y tenía toda comida vieja, todo muy triste, muy abandonado, todo, y me fui a dormir. Me acuerdo que creo que ese día me preparé el mate, no me acuerdo, pero estaba como muy traumado yo, ya me sentía vacío ahí en ese momento. Me sentía como raro, ¿viste? Cuando vos emigrás, esa sensación de vacío te llega muchas veces cuando vos vas a vivir a otro país. Esa sensación de desarraigo, de vacío, de como no tenés nada a aferrarte, ¿entendés? Es ser como sapo de otro pozo, literal. Te sentís como un extraterrestre. Te sentís fuera de casa, fuera de todo el mundo, ¿no? Muy desconectado de todo. Entonces te agarra un sentimiento muy grande de vacío. Entonces, bueno, yo me acuerdo que entonces me acuerdo también que lo que tenía que hacer era prender luces y apagar luces. La comunicación era muy difícil y también me acuerdo que me mandé me equivoqué porque por errores de la comunicación apagué creo que corté toda la luz del complejo y el chabón me empieza a decir, yo le decía excusa, disculpa. Y el chabón me decía, ¿qué excusa? ¿Entendés cómo me trataba? O sea, un loco. Pero así son los sicilianos. Ellos son así. Ellos es la normalidad. Para mí es una locura. Para mí es gente enferma de la mente, muy necesitada, que los abandonaron, no lo sé. Pero para ellos es normal. Y entonces, bueno, me dijo, bueno, ahora tenés que... y me daba las órdenes, ¿no? Me daba las órdenes de cómo tenía que poner la luz de nuevo. Y bueno, entonces me fui a dormir. Dormí, hacía frío, me acuerdo que me puse el aire, la habitación bastante bien. La habitación estaba buena. Me bañé con agua fría, me acuerdo, porque... Hacía frío, pero me bañé con agua fría y me acuerdo que tenía una toalla de mano para secarme. Yo les quiero comunicar acá a toda la gente, es que yo hoy lo cuento, ¿no? Y como anécdota y como una experiencia negativa que pasé, pero esa lejanía del hogar, esa desconexión tan grande, que también la pasó mi hermano, ¿no? Pero yo me llevo a esos momentos y es como, ¿a dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me fui de mi casa? Además que ese lugar era en el medio del campo. Yo también en un momento pensé que me iban a secuestrar y a matar y a dejar tirado por ahí. Se me cruzó el pensamiento, porque yo no los conocía a los sicilianos, después me acostumbré. Así que bueno, al otro día duermo, la noche un poco rara también, escuchaba ruidos extraños en el medio del campo, ¿no? De la nada. Me puse el aire en calor y... ¿Y saben lo que pasaba en ese momento en mi mente? Yo no tenía miedo, no tenía miedo. Sí, hasta me acuerdo que un poco les mentí a mi familia para que no se preocupen. Todo esto, claramente, esta era la verdad, ¿no? Pero esta era la verdad, ¿no? Pero no les iba a decir esto. Yo siempre tuve eso que... Yo les decía siempre que estaba todo bien. En mis peores momentos siempre les dije que estaba todo bien. Cuando yo dormí en la calle un par de veces y hablaba con mi vieja y le decía, ya estoy en el hostel. Sí, y así. Pero esos momentos fue muy duro. Yo me sentía así, ¿no?
Pero no tenía miedo, era más bien un sentimiento de así de desanhelación, anhelo, como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Vacío, como todo se vuelve, como se apaga la emoción. Trato de recordar esos momentos. Y bueno, yo me acuerdo que me saqué una selfie tomando mates ahí en el lugar. Y claro, la foto no dice lo que me estaba pasando. La mandé al grupo y le dije, todo espectacular, miren el paisaje donde estoy. Que el paisaje era como una... No era, era montaña, no era lindo. O sea, no estaba bueno. Sí, y bueno, y al otro día me levanto. Ah, bueno, y además lo que me pasaba por mi mente en ese momento, acá les voy a agregar, como siempre digo, júzguenme, pero yo les digo lo que pasaba por mi mente. Yo pasaba, eh, por mi mente pasaba, el rey tiene que dormir bien. Júzguenme como ustedes, como ustedes piensan, pero eso es lo que pasaba por mi mente. Eh, ¿A qué me refiero, no? Que tenía que dormir con el aire, que con el aire que tenía que hacer calor adentro, hacía mucho frío afuera. Y dormí bien, un poco asustado, ¿no? Pero dormí, sí, un poco vacío, porque estaba en la nada. Sí, sí, o sea, es muy difícil de explicar ese momento. Pero un inmigrante lo entiende muy bien a esto. Eh, y pasaba por mi mente eso, qué sé yo. Bueno, y después, al otro día, me manda un mensaje también él en el avión, o sea, a veces tenía wifi, a veces no. Ya que me decía, te voy a llamar a tal hora, y este mensaje ponerle que me lo dejó a las 7, yo me levanté a las 8, de nuevo, júzguenme, o sea, ¿por qué me levanté tarde? ¿Entendés? Teniendo un trabajo nuevo, la cago masivamente todo el tiempo. Pero yo sospecho de que fue perfecto porque yo no quería quedar, o sea, después me di cuenta, menos mal que pasó lo que pasó, porque yo no quería quedarme con ese loco en ese lugar, en el medio de la nada, horrible todo, menos mal. Y bueno, después empieza de nuevo, muchos problemas de comunicación, no me acuerdo el otro día qué problema exactamente hubo. Eh, Pero sí, no me acuerdo si me mandé, si me equivoqué de nuevo, no me acuerdo qué pasó al otro día. Pero bueno, al final yo me acuerdo que le dije, no aguanto más, no, es muy difícil la comunicación. Gracias le dije por la experiencia, y, pero me voy a mi casa. Esto en inglés, se lo puse yo, apenas sabía escribir. Y bueno, entonces él como que en el mismo momento se dio cuenta que no iba a funcionar hasta que él no vuelva y personalmente me enseñe así. Entonces llamó a un amigo que me vaya a buscar. Yo me fui esto pasó en la localidad de Mineo, en Sicilia, que es en el centro de la isla. Y bueno, me fui a esta ciudad, a este pueblo, Mineo, y ahí estaba en un bar. Estaba en un bar. Y en ese momento, exactamente en ese momento, yo me acuerdo que me pido un café. Siempre muy relajado. Yo no sé cómo otras personas se tomarían mi situación, ¿no? En ese momento. Pero en ese momento, exactamente en ese momento, yo estaba en la calle. Yo no sabía dónde iba a dormir esa noche, ni todas las noches por venir. En ese momento estaba en la calle, sí. Llego a Mineo, que me lleva este chabón, el amigo de este loco. Me deja en la parada del colectivo a Catania, porque en teoría como que me iba a volver al departamento. Y ahí en el bar yo estaba así. Yo me pedí un café, un corneto,
y simplemente me puse a reflexionar. Estaba tranquilo, estaba tranquilo. En ese momento yo no sabía dónde iba a dormir esa noche. Ahora se van a dar cuenta que yo estoy loco, ¿sí? Estoy loco. No sé qué tengo en la cabeza. No sé qué tengo en la cabeza. Yo creo que no controlo mi vida. Que no sé quién la controla, pero yo no la controlo. Entonces estaba en el bar y yo me acuerdo, acá voy a decir una cosa, ¿no? Muy interesante, como una cosita, un dato particular. A mí siempre desde el año 2023, cuando yo me empecé a acercar a Dios, ¿no? Medio por Yados y después por un podcast. Bueno, siempre fui una persona cercana a Dios. Hoy más que nunca, ¿no? Pero me acuerdo que a medida que yo me acercaba a Dios, el número que más veía era el 77, ¿no? Entonces nada, solamente agrego que estaba en ese bar y cuando me siento, lo que tenía adelante era un auto con la patente que era el 77. Era el 77, me acuerdo, ¿sí? Bueno, ahí está. Pongo a cargar mi celular en ese momento y pongo a cargar mi celular, o sea, se lo presto, ¿no? Yo ahora miro para atrás y pienso en ese momento y digo, ¿de dónde vino toda esa calma con la que yo me tomé esa situación? Bueno, entonces, claro, es que yo creía en Dios, sinceramente. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo pongo mi fe en Dios. Era eso, yo ya creía muchísimo en Dios ahí. Y por eso yo caminaba ciegamente. Y si tenía que dormir en la calle lo iba a hacer. Al final terminé durmiendo en el aeropuerto. Porque bueno, me voy al aeropuerto porque el colectivo de ahí, de Mineo, iba a Catania. Cuando subo al colectivo me dice Catania Centro, aeropuerto. Aeropuerto, qué sé yo, ni siquiera conozco el centro. Yo a todo esto andaba con la valija gigante, con una mochila. Llego al aeropuerto y se me cruza por mi mente ir a la playa. Ir a la playa. ¿Entienden? Lo que pienso yo en las situaciones, no sé, límites extremas, como así, de incertidumbre. Voy a la playa, tranqui, ¿no? Voy a la playa porque quería ir a la playa, qué sé yo, no lo sé, no lo sé. Y bueno, fui a la playa que me quedó muy lejos con la valija gigante. Y ahí yo me acuerdo que estaba las puteadas y yo hablaba con Dios, ahí, hablaba con Dios. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Pero hablaba con Dios, o sea, listo. Solamente digo eso, ¿no? Y bueno, llegué a la playa con la valija. Me acuerdo que pasó una china, me ofreció unos masajes y le dije que sí. Me los cobró 5 euros, me acuerdo. Y me hice unos masajes que ese video está en mi Instagram. O sea, es una locura todo esto. Y bueno, y después, muy relajado en ese momento, llamo a mi hermano, porque yo estaba esperando un milagro, pero no pasó. Entonces llamo a mi hermano y mi hermano me había contado que había hecho un voluntariado de 2 semanas como para esperar el tiempo para agarrar un trabajo. Entonces me dijo, bueno, espera que le digo, un voluntariado cerca ahí de Catania. Y bueno, me dijo, después de preguntarme, pero qué onda, qué pasó, si venía todo bien, qué pasó. Bueno, después de todo eso, habló con la chica del voluntariado. Uf,
eso es otra cosa. Después, o para el próximo otro video, cuento ese voluntariado, porque ese voluntariado fue en Sicilia también. Y ahí estuve 3 meses en ese voluntariado. Así que, bueno, y esa noche me voy a dormir al aeropuerto, porque mi hermano me dijo, buscate un hostel, y yo me acuerdo que a todo esto yo estaba en la playa y me quedaba muy lejos el aeropuerto. Yo me acuerdo que estaba sentado en un banco con la valija, llega de la nada un taxista y me dice, taxi, sí, sí, y me llevó al aeropuerto, menos mal porque ya se estaba haciendo de noche, y ese taxi fue enviado por Dios, porque salió de la nada y yo necesitaba, ni lo tenía en la mente, pero necesitaba llegar al toque al aeropuerto. Me acuerdo que ese taxista me recagó, o sea, me cobró muchísimo más de lo que salía. Yo tenía como, no tenía cambio y justo le di mucha más plata de la que era. Y fíjense, ¿no? Todo es un chiste, ¿no? Un chiste, parece un chiste, parece una locura. Eh, y, y bueno, y mi hermano acá acaba de nuevo, ¿no? Como yo les mentía a ellos para que no se preocupen. Me dijo, bueno, esta noche buscaste un hostel, anda a dormir a un lugar. Y le dije, bueno, busco así, tac, tac. Y salí a buscar el hostel caminando, pero yo no sabía que se encargaba, se pagaba la habitación. Yo era todo muy nuevo para mí, que se pagaba por la aplicación y después reservaba. No, o sea, yo iba en persona y lo iba a pagar ahí. Bueno, no conseguí nada. Dije, bueno, chao, me voy al aeropuerto y duermo ahí. Y dormí en el aeropuerto así, con la valija, y me acuerdo que esa noche me acuerdo un poco que yo me había puesto un stream de La Cobra, el que habla de fútbol. Ahora no lo miro más, pero en ese momento me había puesto a eso. Fíjense lo que pasaba por mi mente en ese momento, o sea, yo, viste, en esas situaciones lo que está pasando por mi mente, así pienso yo. Y me acuerdo que esa noche, al lado mío, un par de bancos al lado, había un loco que se lo veía como triste, preocupado, así como vacío, ¿no? Y yo le estaba por decir al chabón, no le dije porque no sé, no tuve la confianza, pero le dije, loco, va a estar todo bien, tranquilo, no te preocupes. Yo tenía que ser el que tenía que estar preocupado, llorando, así. Yo no sé, esa calma viene de Dios, esa paz viene de Dios, esa serenidad, ese silencio. Porque claro, yo ahora lo miro para atrás y digo, ¿cómo podía tener tanta paz en esa situación? Y también lo que se me venía en ese momento, bueno, y ahí le dije a mi hermano, sí, sí, acá ya estoy en un hostel, todo bien, y nada que ver, estaba en el aeropuerto durmiendo. Eh, Mi hermano, la verdad que es un crack y se merece todo porque toda mi familia, lo que tiene que hacer para soportarme. Y, y lo otro que se me pasaba por la mente era qué pensaría mis viejos, ¿no? Cuando si me veían en esa situación durmiendo en el aeropuerto, ¿qué pensarían de mí, no? Que sería un poquito triste, ¿no? Para ellos. Eh, Eso es lo que yo pensaba. Y que después vinieron muchas situaciones muy duras también que voy a ir contando de a poco. Eh, pero sí, sí, sí. Yo, el viaje a Europa que estuve un año, hay mucho para pensar ahí. Y bueno, y después al otro día me manda un mensaje mi hermano, bueno, ya está, te están esperando en el voluntariado. Y bueno, me tomé el tren y fui. Mm, y listo, ahí termina. Esa es una de las tantas locuras que
que tuve en Europa, que de a poquito voy a ir contando. Y la verdad que estuvo muy bueno contarlo. Y claramente se me están escapando muchos detalles. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y si tienen preguntas acerca de esto, me encantaría respondérselas también. Buenas noches.